¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como se los prometimos, hemos abierto el espacio, por supuesto, para ir conociendo a aquellas que aspiran a integrar al Poder Judicial durante las elecciones de los próximos meses. Platicamos hace unos días con César Gutiérrez, con Federico Anaya, con Isaac de Paz, quienes nos dieron a conocer sus pormenores, su forma de ver al Poder Judicial de nuestro país en una elección que sin duda alguna es una de las más importantes, si no es que la más importante de los últimos años. Pues voy a platicar ahora con otro aspirante, por supuesto, al máximo tribunal de nuestro país. Sabemos muy bien que todavía no están en el tema de las propuestas ni nada, pero es precisamente no tanto para la propuesta, sino para la visión que ellos tienen de lo que debe ser la Suprema Corte. Se encuentra con nosotros el maestro Raimundo Espinosa, abogado especialista en Derecho Constitucional. Maestro, un verdadero placer recibirte aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo está? Muy bien, Jesús. La verdad es que, pues, un gusto que me des la oportunidad, pues, de platicar, ¿no? Sobre la perspectiva en torno a, pues, esta importante elección inédita, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y bueno, pues yo muy emocionado y contento de tener esta oportunidad de participar. No, hombre, por favor, los honrados somos nosotros, Raimundo. Pues yo lo primero que te preguntaría es eso, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo debe de ser la Suprema Corte de Justicia en esta nueva etapa del Poder Judicial? Sí, mira, pues la Suprema Corte de Justicia es una institución con mucho, hay que decirlo, con mucha historia en nuestro país, durante muchos años de gran prestigio, ¿no? Incluso y reconocida fuera del país, pero que también, pues me parece a mí que ha sido presa de sus dinámicas internas y de los vicios que se fueron creando, que no tuvieron la capacidad de ser autocríticos para resolverlos en otros términos, de otras maneras, y bueno, eso ha llevado a que pues el impulso de la fuerza transformadora de la propia sociedad mexicana en la coyuntura que hemos vivido en los últimos años, pues también alcance para transformar la Suprema Corte de Justicia. Y en este sentido, el primer paso, me parece a mí, es la democratización, abrir los espacios públicos como es la Corte a la participación ciudadana, que en primera instancia, pues es elegir a nuestras autoridades, también ellos, los ministros en este caso y en general los operadores judiciales, también son autoridades públicas. ¿Qué más congruente con la democracia que iniciar con elecciones por voto popular y directo? Ahora bien, me parece que para llevar adelante una reforma integral de la función judicial que pueda impactar en otras dimensiones de la vida pública, de la vida social, pues es necesario que se hagan, que demos otros pasos, ¿no? Que avancemos todavía más. Por ejemplo, me parece a mí que se habla mucho, a mí me ha tocado pues estar escuchando y participar en algunas conversaciones, se habla mucho los ministros de la Corte, ¿no? ¿Cómo se van a acercar a la gente? Bueno, ojo, porque hay una instancia del Poder Judicial Federal que todos los días está cerca de la gente, que todos los días se la juega en la línea de fuego, que todos los días tiene que ver con acceso a la justicia y a la que no le hacemos mucho, pues mucho caso, que es la Defensoría Pública. Es una instancia del Poder Judicial implicada en la reforma de la que no se habla mucho, pero las abogadas y los abogados que están ahí son los que sí están en contacto directo con la gente que tiene pues sus conflictos, sus problemas y que acude buscando justicia. Yo creo que tenemos que incluirlos también en las conversaciones que tengamos para pues impulsar esta transformación integral de la función judicial, junto con otra instancia que tampoco se menciona y que es muy importante, y también está implicada en la reforma, la Escuela de Formación Judicial, para que nosotros tengamos otro perfil de juez, otro modelo de justicia, pues no es suficiente con que votemos ahora por los operadores judiciales, lo cual es un buen paso, pero se requiere también que tengamos abogados con otra visión, con otra formación, mientras no cambien planes, programas de estudio en las escuelas de derecho, en la propia escuela de formación judicial, mientras la literatura que se consulte no sea otra, mientras las prácticas que se promuevan no sean distintas, pues muy difícilmente vamos a lograr un poder judicial distinto, así sea que pues optemos como ahora por el voto popular y directo, que es muy bueno, pero me parece que requiere también que empecemos a discutir estas otras aristas del Poder Judicial que a veces quedan como en segundo lugar, pero que son muy importantes. Lo que hay que cambiar no solamente son las personas, renovar el personal es importante, el renuevo generacional es importante, pero es muy importante que cambiemos la cultura jurídica que impera en nuestro país. Es una cultura jurídica que heredamos del neoliberalismo. Si no logramos sobreponernos con eso, con nuevos
una educación jurídica diferente, una visión distinta del derecho, pues difícilmente vamos a poder llevar adelante una reforma integral de la función judicial, ¿no? Yo he estado insistiendo mucho en eso porque creo que de repente se pierde en la idea de que los ministros, los magistrados, los jueces, sí, pero estos otros elementos son realmente estructurales y muy importantes para llevar adelante una transformación integral del poder judicial en nuestro país. Oye, este punto que señalas, cambiar las estructuras, en pocas palabras, cambiar la manera de hacer las cosas, no solamente a las personas. Y en ese marco, por ejemplo, ya en parte nos decías la cercanía con con la gente. ¿Cómo cambias las estructuras? ¿Qué requieres además de esta reforma para llevar a cabo ese cambio de fondo realmente y que tenga un impacto y alcanzar pues el ideal para todos, que es una justicia expedita, incluso una justicia con rostro social? Claro, mira, en el caso, yo lo pondría en diferentes niveles o dimensiones el problema, ¿no? No todo es el operador judicial en lo inmediato, aunque por supuesto pasa por él. Pero si nosotros pudiésemos garantizar como sociedad y como Estado el acceso a la justicia para la gente que tiene mayor necesidad, que son quienes acuden a la Defensoría Pública, de verdad que podríamos facilitarles la vida pues a toda esta gente que sufre pues una serie de problemas, violaciones de derechos humanos, en fin, ¿no? Y que no tienen acceso pues a abogados privados. Por eso insisto en que en esa parte pues es muy importante darles las capacitaciones, los cursos de actualización, los recursos que se requieran para fortalecer la defensoría pública. En el caso de la formación de abogados del nuevo tipo, con una mentalidad, con una concepción distinta del derecho, con una mayor sensibilidad social también, porque no la tienen. La formación, ¿cuál es la formación? La formación es de técnicos en derecho, de gente que instrumentaliza el derecho, cuando lo que se requiere es gente con una concepción más amplia que entienda cuál es el momento histórico de nuestro país, que sepa cuál es la situación en la que nos encontramos, las condiciones sociales, ¿no? En las que existe el pueblo de México real. Esa formación no la reciben los abogados, reciben una formación muy técnica. Por eso también he dicho que pues es importante que nos metamos a ver cuál es la educación, que es la formación que están recibiendo en las escuelas de formación judicial. No pueden ser solamente técnicos en derecho, por más que es importante tener una buena competencia técnica, también se requiere desarrollar pues habilidades, herramientas de pensamiento crítico y también sensibilizar a los abogados para que no emitan sentencias en abstracto, sino sentencias ubicadas en la situación real de nuestro país y que además se ciñan a algo que se nos olvida, que es el interés público nacional. Me parece que en muchas ocasiones, pues tratando de ser muy técnicos, lo que sucede es que pierden de vista el horizonte histórico y práctico en el que funciona el aparato judicial, que es pues ponerse al servicio del interés público nacional. Eso nos ha pasado, ¿no? En concreto, para el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que, bueno, a ver, se requiere mucha mayor transparencia. Se insiste mucho, hay que hacer las sentencias más accesibles, redactarlas con un lenguaje sencillo, en fin, eso está muy bien, está muy bien. Pero yo creo, por ejemplo, que lo que habría que hacer también es establecer nuevas prácticas y mecanismos de acercamiento con las personas que presentan las demandas que finalmente llegan a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque en el gremio pues de los abogados y de quienes litigan o postulan en tribunales se utiliza mucho lo que se conoce como el alegato de oreja, pero ese alegato de oreja siempre es a escondidas, ¿no? Yo creo que sería muy sano pues hacer públicas las reuniones que tienen ministros, magistrados, jueces, operadores judiciales en general, con las partes que van y que tratan de convencerlos de cuál es el sentido del problema, hacia dónde habría que resolver, porque muchas veces eso no sucede. Yo lo he contado en varias ocasiones que me ha tocado, pero particularmente, pues en un asunto que tuve que marcó mucho mi trayectoria, que es el caso de Monsanto. Cuando a mí me tocó estar en la Suprema Corte con el asunto de Monsanto, pues hubiera sido muy bueno que nos dijeran, que se hicieran públicas las sesiones que tuvieron los ministros, o el ministro ponente por lo menos, con los abogados de Monsanto, para saber qué es lo que le decían, cómo es que argumentaban, por qué se construyó la sentencia como se construyó, ¿no? Eso, por ejemplo, pues nunca lo supimos. En mi caso, que trabajaba con comunidades mayas en el sur del país, pues no podían ellos ni venir a las reuniones, ¿no? Yo mismo solamente pudimos asistir ya al final cuando se iba
se iba a dictar, fue muy difícil poder trasladarnos, hubiese sido muy bueno que se facilitaran los medios para poder tener reuniones incluso virtuales y reuniones que fuesen con toda transparencia. Ese tipo de mecanismos, y públicas, ¿no? Ese tipo de mecanismos yo creo que ayudarían mucho para evitar todo este rollo de que si hay intereses envueltos en las resoluciones, de que si hay conflictos de interés, que si, en fin, ¿no? Que si hay incluso, pues, actos de corrupción, ¿no? Bueno, vamos a transparentar la gestión judicial, no solamente las sesiones, que ya están más o menos montadas, sino el conjunto del trabajo que se hace cuando los jueces, operadores judiciales se reúnen con las partes. Eso yo creo que sería valiosísimo y nos ahorraríamos muchos problemas. Ya quiero ver qué es lo que las partes van a ir a comentar, particularmente pues en estos casos escandalosos de evasión de impuestos, ¿no? O estas grandes corporaciones aprovechándose de omisiones o vacíos en la legislación mexicana para despojar a comunidades de sus territorios y riquezas naturales. Eso sería muy interesante. Claro, ya eso iba, querido, precisamente por la experiencia que tú tienes, lo fundamental, lo importante que es desterrar la influencia del poder económico, me refiero del gran capital, ¿no? En la toma de decisiones judiciales que terminan siempre lastimando de una u otra manera a las comunidades originarias y por ende también en muchas ocasiones al interés público, al interés nacional cuando se imponen estas empresas grandotas en ciertos sectores, con ciertas condiciones, en donde vemos contaminación, vemos agua, vemos falta de agua, vemos por supuesto extractivismo. Así es, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia debiese funcionar, no solamente como se dice en la teoría, ¿no? Y todos, bueno, en México hay mucha gente que habla de esto y hay mucha literatura que circula como tribunal constitucional. Sí, sí, por supuesto, ese es un papel que tiene, pero creo que más en concreto, pues debiese ser la última instancia de protección del interés público nacional y debiese ser una instancia que realmente garantizara pues los derechos de todos aquellos que de por sí tienen una vida ya muy complicada por su situación social, por las brechas de desigualdad, pero que además cuando tienen que pues enfrentarse o se ven envueltos en una situación completamente dispar, ¿no? Pues son personas que ni siquiera pueden acceder a la justicia. Yo creo que el papel de la Corte es garantizar sobre todo los derechos en esas condiciones, mirando siempre el interés público nacional, no solamente como tribunal constitucional en abstracto, sino en concreto defendiendo la soberanía nacional y defendiendo el interés público de nuestro país y los grupos pues desventajados. Es la única manera, me parece a mí, en que la Corte legítimamente pues podría también intervenir en esta recuperación, reconstrucción del tejido social y darle vuelta a las políticas económicas neoliberales, pues que nosotros hemos experimentado por 40 años, 40 años pues de saqueo, de despojo, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y también de destrucción de los entornos naturales de la población por todo el país. Basta que uno pues recorra las regiones en el país para darse cuenta de lo que ha sucedido pues en 40 años de desregulación ambiental que se ofrecieron como ventajas competitivas por los tratados de libre comercio. Yo creo que la Corte tendría que haberse posicionado sobre ese punto y lo cierto es que no lo hizo, no porque no haya conflictos, no porque no la hayan instado a que lo hiciera, sino porque no tenía la visión para hacerlo, ¿no? Ahí es donde me parece que se ve la desconexión pues de los operadores judiciales con las realidades de nuestro país. La Suprema Corte de Justicia, querido, hace política, es decir, debe de hacer política o cómo separa la ideología política que todos los seres humanos la tenemos, por supuesto, de la implementación de la justicia o qué tanto puede influir también de forma positiva. Claro, mira, yo creo que esto de que los jueces no hacen política, pues es un mito, ¿no? Estamos envueltos en una sociedad y la justicia la impartición de justicia es una función pública, ¿no? ¿Qué más político es eso? Solamente hay política dentro de la polis, dentro de la organización política, ¿no? Entonces, la justicia de por sí está inmersa en eso y de lo que se trata precisamente es de ordenar pues situaciones de desequilibrio social. De eso es de lo que se trata la justicia. Desde los textos clásicos de Aristóteles hasta los textos de la teoría de la justicia de John Rawls, de eso es de lo que va la justicia, ¿no? Cuando dicen, no, es que no hay que mezclar la justicia con la política, pues la verdad es que no estamos comprendiendo bien la situación. Y eso sí, eso me parece que es lo más ideológico, tratar de separarlo y luego cuando suceden los hechos, pues no dar cuenta de ello, ¿no? O sea, porque sí sucede y decimos, no, bueno,
no hay nada que decir, fueron decisiones neutrales, fueron decisiones objetivas. Eso es falso. Me parece que el caso reciente más claro y más grave, pues es el proyecto de sentencia que presentó el ministro Alcántara Carrancá, un ministro con gran prestigio académico, muy preparado, muy respetado en el gremio, pero que al momento de pronunciarse le toca a él hacer el proyecto para ver si es viable o no que la propia Suprema Corte revise la constitucionalidad de una reforma a la Constitución, pues nos ofrece un proyecto donde los fundamentos jurídicos no son claros y donde además él mismo dice, bueno, es un proyecto para que las partes puedan, para que podamos negociar con las partes. Mira, cuando eso sucede, no solamente se pone en crisis el prestigio del operador judicial, en este caso el ministro Alcántara Carrancá. Yo creo que ahí entró en crisis y se expresó la crisis completa de la impartición de justicia, de la función judicial en el máximo tribunal, porque estamos hablando de los ministros que son los operadores del máximo tribunal. Ahí es donde se mostró la crisis, ¿no? Yo creo que pues es muy importante que nosotros recordemos primero, que la función judicial no es ajena a la política, al contrario, y hay que asumirlo así y hay que declararlo, hay que ser honestos. Pero además de ser honestos, uno tiene que ser también riguroso, porque el papel del operador judicial es ceñirse a lo que establece la ley. No puede ceder ante las presiones y los intereses, ni puede incluir valoraciones pues que sean ajenas a lo que establece la propia norma. Cuando son los propios tribunales los que dicen, bueno, aquí está la propuesta, no tiene fundamentos y es para que la negociemos y nos pongamos de acuerdo, ahí hay una crisis en la impartición de justicia. Entonces, la manera en la que podemos nosotros defender la impartición de justicia, pues es aplicar la ley que sí está ahí, no la ley según nuestras creencias y no la ley pues según los intereses que nos están presionando detrás, que me parece a mí que fue lo que sucedió, pues lo que se ha venido mostrando los últimos años en nuestro país, se ha venido expresando, han sido exhibidos, ¿no? Precisamente porque actúan políticamente, pero encubiertos bajo un velo de supuesta neutralidad e imparcialidad que nunca fue cierto, ¿no? Sí, esa neutralidad que incluso lo ves mucho también en los medios de comunicación, lamentablemente, ¿no? Una fingir que es neutral cuando estás Claro, del otro lado, ¿no? claro, claro, claro. Oye, este tema, por ejemplo, de todo este proceso que se ha enfrentado, los amparos que han lanzado algunos jueces, ahora con todo lo relacionado con el tribunal, que la Suprema Corte de Justicia dice que el tribunal no puede en un momento dado desestimar estos amparos, estas acciones por parte de los jueces, que son solamente opiniones. Cuál es la visión que tú tienes de pues de esta situación que se vive? Mira, a ver, esto está sucediendo porque, y muestra también que son disputas políticas que se están proyectando, están sucediendo a través de medios jurídicos y en donde las personas implicadas, pues tienen, las personas que participan tienen sus intereses implicados, porque son estos mismos jueces que generan estas resoluciones para interlocutorias como suspensiones en juicios de amparo y demás, eh, pues ellos tienen un interés también de por medio. El papel que juegan los ministros de la Corte, que se han opuesto desde un principio a la transformación del Poder Judicial, no ahora por esta reforma, desde la anterior que se intentó cuando todavía estaba el ministro Saldívar, bueno, a ver, todos ellos tienen intereses puestos ahí, eso por supuesto que es política. La manera en la que instrumentalizan el derecho, pues es de una forma política, a partir de posiciones que ellos asumen más o menos reflexivamente con más o menos claridad de los intereses que están detrás, pero ellos lo han hecho así. Esto me parece que pues ha metido en un gran embrollo a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, porque tiene discutiendo a distintas instancias, unas tratando de llevar adelante la transformación conforme a derecho y otras pues a la vieja usanza con las prácticas de instrumentalización y manipulación del derecho para evitar que haya transformaciones en un poder público, como si ese poder público fuese de su propiedad. Esa patrimonialización de la Suprema Corte de Justicia y de las instancias judiciales me parece que se ha hecho evidente. Ahora, con más precisión en la dimensión, digamos, más jurídica del asunto, pues lo cierto es que lo que hay que mirar, pues es la diferencia de competencias. Y eso quedó claro, pues ya hace algún, yo pensé que este asunto no iba a pasar porque había quedado claro ya hace algunas semanas, donde, perdón, el Tribunal Electoral, pues era la instancia competente, ¿no? Ahora resulta que la instancia, que también los tribunales de amparo, o los juzgados de distrito en este caso, pues también ellos se pueden pronunciar y embrollan el asunto haciéndolo pasar como una situación de competencia en donde quien tendría que dirimir
es la Suprema Corte de Justicia porque es parte de sus atribuciones. Sí, pero en la Suprema Corte de Justicia es conveniente para un grupo que llegue hasta allá porque son mayoría. Entonces, si te das cuenta, sí son argumentos legaloides, pero todo es un conflicto político el que está detrás. A mí me parece que lo más prudente, y es una pues de las características que debiese tener el juez constitucional, pues es ir hacia adelante defendiendo siempre el interés público y la legalidad. La manera en la que se han comportado en resistencia, en reacción, pues estos grupos de poder, estas redes de poder que se resisten al cambio al interior del Poder Judicial, pues me parece que no están velando por el interés público nacional ni por la voluntad del pueblo de México de cambiar la institución, sino que están velando por los intereses propios y por las prácticas que han tenido, intentando que las cosas no cambien, llevando todo a un punto límite en donde la verdad, pues ellos ya perdieron, hace varias semanas que ya perdieron, pero siguen extendiendo el conflicto y llevándolo a un punto límite de desgaste para ver si logran conseguir algo. Yo la verdad creo que van a pasar a la historia pues de una forma pues muy negativa, ¿no? Por este jaloneo institucional, por este desgaste innecesario al que están sometiendo a las instituciones de la República. Totalmente de acuerdo, querido maestro. Finalmente te preguntaría, ¿qué esperas en este proceso ya hacia las elecciones? ¿Qué esperas, por parte de la ciudadanía en una disputa que ha sido muy larga, como bien lo señalas, que continúa en medio de todo pues, de esta discusión, de estos debates, de estas opiniones? ¿Qué podemos esperar de este nuevo proyecto en materia, o en este no proyecto, sino esta nueva realidad en materia del poder judicial? Mira, yo creo que es muy positivo que la gente, que el pueblo de México se involucre en la política. Una de los lineamientos, de las consignas de la política en tiempos del neoliberalismo, pues es precisamente que la gente se desencantara para que no participara, porque todos eran iguales, todo era corrupción, todo estaba mal, mejor no le entro. Y entonces, pues las élites del poder pudiesen llevar y traer pues los recursos y las capacidades públicas de nuestro país, ¿no? Y estarlas ofreciendo al extranjero. Esa es una manera en la que operó la política neoliberal con una política de masas. Yo creo que es muy importante la politización del pueblo, de que se conviertan las masas neoliberales, digamos, que se conviertan en sujetos políticos. Para eso este proceso de politización es fundamental. Es parte, me parece a mí, del ejercicio que llevó adelante pues en su momento el presidente López Obrador, ahora la presidenta Sheinbaum, con las conferencias mañaneras. Es politizar al pueblo de México, marcando los temas de la agenda pública y abriendo con toda transparencia pues al debate público. Esto que pasa ahora con la Corte, pues también es abrir un espacio que antes estaba vedado, que no, la gente no sabía qué pasaba ni cómo se hacía. Ahora la gente sabe más del Poder Judicial y ahora a lo mejor en esta primera ocasión, bueno, a ver, tendremos un resultado, yo creo que las cosas van muy bien, la cantidad de personas que se inscribieron, el proceso, pues con todas las adversidades, bueno, el proceso sigue adelante, pero seguramente al paso de los años, esto que es una nueva práctica institucional ya establecida en la Constitución, pues se va a terminar consolidando y va a fortalecer una cultura política mucho más democrática que involucre al pueblo de México en las instituciones. Y eso es fundamental, porque de eso va la democracia. No son las consignas o los principios liberales que se han estado utilizando también para atacar la reforma. Más bien, ahí se ve claramente que una cosa son las teorías, la ideología del liberalismo, y otra cosa, pues son la teoría democrática de la Constitución, ¿no? Este constitucionalismo democrático que ha abrazado el pueblo de México. A mí la verdad me parece fantástico. Esta primera ocasión, bueno, con toda esta adversidad estamos trayendo adelante. Seguramente en un futuro inmediato, próximo, pues los procedimientos van a mejorar y se va a fortalecer finalmente la cultura política del país, ¿no? Esa es pues mi esperanza. Yo creo que eso es fundamental, un efecto también muy positivo de la reforma judicial, más allá de los temas de acceso a la justicia y demás. Creo que uno de esos efectos positivos es la politización del pueblo de México para que se convierta en sujeto de su propio destino y sea el pueblo de México quien realmente pues sea el dueño de las instituciones públicas, porque así es como debiese ser. Maestro Raimundo Espinosa, abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que usted tendrá que decidir si va o no va precisamente al máximo tribunal. Aquí tiene usted parte de su forma de pensar, parte de su forma de ver la justicia, por supuesto. Yo por lo pronto, Raimundo, te agradezco muchísimo estos minutos y que nos permitas conocerte en este proceso y por supuesto aprender de ti. Muchas gracias. Al contrario, Jesús, un gusto y bueno, muy agradecido por la oportunidad. Muy buenas tardes.